Vamos a empezar a hablar acerca de patología vesical, ¿sí? Entonces, ya habíamos repasado un poco de anatomía. Habíamos dicho que la vejiga tiene una forma de pirámide, ¿sí? Que tiene un músculo que se llama el detrusor, que rodea la vejiga y, bueno, y tiene pliegues también. Y aparte tiene un área que se llama el trígono, que está en el piso de la vejiga, y que en esa región presentan dos orificios, ureterales y el esfínter uretral interno, ¿sí? Y también hay que saber que tiene unas capas. La principal es el urotelio, que es un epitelio transicional, la lámina propia, que está muy vascularizada, y la muscular, que es el músculo detrusor, y la adventicia. La adventicia de tejido conectivo. Y también presenta el peritoneo, sobre la cúpula especialmente, que es una serosa. Entonces, para evaluar la patología vesical vamos a tener varios estudios. Dentro de estos tenemos la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética y también la cistografía, que no es más que una rayos X habiéndose administrado contraste. Entonces, cada método de imagen tiene un rol específico en la evaluación de estas patologías. La ventaja, por ejemplo, de la ecografía es que no es invasiva, es accesible y sin radiación, pero está limitada en que quizá no detecta lesiones muy pequeñas o de pared delgada. Entonces se usa más que nada para la detección de cálculos o para detectar tumores y evaluar también si hay retención urinaria con el residuo postmiccional. Y también podemos ver aquí divertículos. Y la tomografía más bien ayuda a evaluar detalladamente los tejidos, la vascularización y la extensión de, por ejemplo, los tumores. La limitación quizás sea que use radiación y bueno, no siempre detecta lesiones intraluminales que son pequeñas, ¿sí? Entonces, más que nada se usa la tomografía para tumores vesicales, para diagnosticar la cistitis enfisematosa, que es el gas en la pared vesical o dentro, o se usa más para nada para traumas vesical, que sería la elección, la tomografía, cuando hay ruptura vesical o cuando hay sospecha de hematomas. Y la resonancia magnética que, bueno, mejora la diferenciación de los tejidos blandos, no usa radiación, pero bueno, está limitado por lo más costosa que es o por los movimientos del paciente. La resonancia magnética va a servir para estratificar los tumores vesicales y, bueno, evaluar la vejiga neurógena o evaluar también fístulas, que también las tomografías lo pueden evaluar, ¿sí? Y bueno, y la cistografía, que es la radiografía con contraste en la vejiga, es una técnica más antigua que evalúa la anatomía funcional de la vejiga y las vías urinarias, pero es invasiva porque requiere una cateterización vesical. Realmente se suele usar para reflujo vesicoureteral, rupturas vesicales o evaluar fístulas también, ¿sí? La cistografía, empezando por esta, se introduce contraste ayudado en la vejiga mediante una sonda vesical. Y acá están los principales usos, que son cuando hay ruptura vesical, fístula vesical y divertículos. Y la miccional se usa cuando, o sea, se llena la vejiga con contraste y se van tomando imágenes. Eso se llama cistografía miccional. Y se usa más que nada para diagnosticar reflujo vesicoureteral, cuando la orina vuelve de la vejiga de los uréteres, estenosis uretral o disfunción vesical neurogénica. Y también existe la cistografía que no es por rayos X, sino que es por tomografía, que se llama cisto-TC, que consiste en inyectar contraste a través de la uretra para que pacifique la vejiga y ahí mismo se toma la tomografía. Más que nada sirve para ayudarnos a diagnosticar rupturas vesicales que son intra o extraperitoneales. Entonces, más que nada se usa en trauma. Este es un ejemplo de una cistografía por rayos X. Entonces vamos a ver patologías, en este caso más que nada no tumorales. Dentro de estas vamos a clasificarlas.
en inflamatorias e infecciosas, en funcionales y neurológicas, y también en estructurales. Y aparte de hablar de la litiasis vesical. Dentro de estas tenemos las inflamatorias, todas las cistitis que son infecciosas, pero también dentro de las cistitis es la inflamación de la vejiga. En imágenes lo vamos a ver como un engrosamiento de la pared vesical. Realmente si está bien reflexionada, mayor a 3. ¿Sí? Puede ser infecciosa debido a bacterias, como más frecuente la Escherichia coli, y da como clínica disuria, urgencia miccional y polaquiuria. Bueno, este término de cistitis no complicada es clínico, pero aquí por ejemplo vemos un ejemplo de ecografía en que se ve un engrosamiento de la pared vesical y bueno, hay material ecogénico con un paciente con cistitis. Esta es una cistitis por tomografía, que vamos a evaluar. Esta es una tomografía con contraste en la fase venosa, y hay que saber que para evaluar la vejiga tenemos que verlo en todos los cortes, axial, coronal y sagital. Y aquí, por ejemplo, vemos un corte axial en el que se encuentra un engrosamiento circunferencial en la pared de la vejiga, hiperrealce de la pared y trabeculación de los planos grasos. Entonces, esto nos da orientación de que estamos ante una cistitis. Entonces, hay que saber que la cistitis en general tiene un diagnóstico diferencial. Hay que primero diferenciar de que la vejiga esté bien distendida, que el paciente haya tomado líquido, que tenga la vejiga llena, ¿sí? Y no confundirnos con una vejiga no distendida que puede tener las paredes engrosadas. Puede simular un engrosamiento de la pared. Y otro que no sea una obstrucción uretral, porque la obstrucción de larga duración puede producir engrosamiento y trabeculación de la pared. ¿Sí? Y a veces también habitualmente secundario aumento del tamaño prostático. Y otras causas son las estenosis uretrales y las valvas uretrales. Tenemos también que diferenciarlo de la vejiga neurogénica, que en esta de tipo espástico da lugar a un marcado engrosamiento y trabeculación de la pared vesical, que se da habitualmente en los pacientes con lesiones neurológicas, como espinales y esclerosis múltiple. Y diferenciarlo también de una neoplasia, ¿no? Que son más focales, excéntricos, asimétricos. ¿Sí? Bueno, hay otros términos de cistitis, pero todo esto va a dar engrosamiento de la pared vesical. La cistitis intersticial, también llamado síndrome de vejiga dolorosa, da una inflamación crónica sin causa infecciosa. Clínicamente se manifiesta como dolor en la vejiga urinaria y síntomas irritativos de más de 6 meses de duración. Se dice que por resonancia en la difusión puede mostrar una restricción en la pared vesical. La cistitis eosinofílica es también una inflamación de la pared vesical, pero debido a una infiltración por eosinófilos. Generalmente se da en alergias o enfermedades autoinmunes. Clínicamente se caracteriza por hematuria y también da, como el caso que vemos aquí, engrosamiento de la pared vesical. En este caso fue por cistitis eosinofílica. Aquí un ejemplo de una cistografía por rayos X. ¿Sí? También vemos acá el engrosamiento de la pared de la vejiga. ¿Sí? Y bueno, tienen una superficie irregular por infiltración de la mucosa. Bien, seguimos. También hay un término que se llama cistitis glandular. Es un trastorno proliferativo de la vejiga. Hay metaplasia glandular de las células de transición que recubren la vejiga. ¿Sí? Se relaciona mucho con lo que se conoce como cistitis quística, con la que se dice que coexiste. Y bueno, es más que nada un trastorno inflamatorio crónico que consiste, se da en el contexto de una irritación crónica de la mucosa, de la vejiga. ¿Sí? Y bueno, también puede dar engrosamientos, especialmente a nivel del trígono, ¿sí? Ahí se presenta como hace engrosamientos a nivel de la pared, a nivel del trígono, esa es la característica. Entonces, hay varias causas, como por ejemplo la obstrucción crónica de la salida de la vejiga, o infecciones crónicas, o a veces también cálculos de vejiga. ¿Sí? Y bueno.
Digamos. Tenemos otra causa, es la cistitis química o por radiación. Quiere decir que la radioterapia o la quimioterapia puede provocar cistitis hemorrágica grave. Entonces, cuya apariencia va a variar con el tiempo de la terapia. Entonces, se dice que se divide en aguda o en crónica. ¿Sí? Este es un ejemplo de una ecografía, tanto por Doppler y la convencional. Era un paciente con antecedentes de una leucemia linfoblástica aguda que se sometió a una radioterapia para un trasplante de médula ósea y bueno, presentó hematuria y dolor abdominal. Entonces aquí lo que vemos es una pared que está normal, está engrosada irregularmente y difusa y también focal. Hay una hipervascularidad en la pared en el estudio Doppler y bueno, vemos que también tiene contenido turbio, ¿no? Dentro, porque tiene productos sanguíneos. Entonces, la conclusión es que la radiación y la quimioterapia pueden provocar esta cistitis hemorrágica grave y siempre hay que preguntar por los antecedentes. ¿Sí? Entonces, cuando es agudo, lo que decía, hay engrosamiento irregular focal, difuso, hay hipervascularidad en la pared, en el Doppler, y bueno, en la resonancia puede mostrarse una inflamación y edema como señal de alta intensidad, en T2. Y también podemos distinguir la pared de la vejiga del coágulo, ¿no? Y cuando es crónico, es más que nada fibroso, puede haber calcificaciones y lo podemos evidenciar también aparte adicional porque hay reemplazo graso de la musculatura pélvica y se ensancha el espacio presacro. Y pueden aparecer incluso también fístulas, neumaturia y fecaluria, ¿sí? Que son indicativas de fístula. Bueno, otro término es la cistitis enfisematosa. Este sí tiene hallazgo por imagen. Básicamente consiste en una infección de la pared de la vejiga que produce gas, ¿sí? La afección es poco frecuente y suele limitarse a cierto subgrupo de pacientes y tiene una edad media de 65 o 66 años y afecta más frecuentemente a mujeres, ¿sí? Y bueno, hay factores de riesgo como la diabetes mellitus, la inmunosupresión, tener infecciones urinarias recurrentes, la obstrucción del tracto urinario y la vejiga neurogénica. Y también estar con cateterismo prolongado. ¿Qué vamos a encontrar en la tomografía? A ver. Bueno, los síntomas que puede dar son disuria, poliaquiuria, dolor suprapúbico, hematuria, fiebre y síntomas sistémicos. Entonces aquí vemos en la tomografía que existe burbujas de aire a nivel pueden estar intraluminales o también en la pared. ¿Sí? La tomografía va a ser el método más sensible para detectarla. Entonces, y bueno, acá tenemos otro ejemplo. Miren la tomografía que está abajo a la izquierda. Se ve que hay burbujas de aire a nivel de la pared y dentro del contenido vesical. ¿Sí? Y también su correlación con la ecografía, ¿no? Donde vemos un aumento de la ecogenicidad en la pared de la vejiga con un artefacto sombreado. Bueno, acá hay otro ejemplo. En rayos X, miren cómo se ve alrededor de la vejiga en la pared. Esta imagen lineal radiolúcida circular, que es aire. Y aquí en tomografía, cómo se puede ver también, tanto con uroexcreción como en la fase venosa. ¿Sí? Entonces, podemos ver el aire y aquí en la última imagen, que tiene el contraste en la vejiga, se ve como si hubieran burbujas de aire en la pared y también como unos pseudodivertículos, grandes y pequeños que ingresan a la pared de la vejiga, que está muy engrosada y también está llena de gas. ¿Sí? Entonces hay que establecer el diagnóstico diferencial de aire en la vejiga y hay que diferenciarlo de que sea por algún trauma, que sea por alguna manipulación de la vía urinaria, ya sea que se haya puesto una sonda vesical, un procedimiento quirúrgico o alguna otra infección. O también hay que sospechar o ir a buscar si hay fístulas enterovesicales, que son la causa de este gas o de este aire en la vejiga. En esta tomografía vemos, por ejemplo, que tras administrar contraste en la fase venosa,
se observa la sonda en el interior de la vejiga y hay una burbuja. Entonces, fue por la causa, por la manipulación de la vía urinaria. Entonces, hay un diagnóstico diferencial de gas en la vejiga. Lo que hay que descartar primero es que sea la sonda. Y del segundo puesto está la cistitis enfisematosa, que hemos hablado ya, que vamos a encontrar gas intraluminal e intramural, y es frecuente en los pacientes diabéticos. Y lo otro, las fístulas, diferentes tipos de fístulas que vamos a ver, que son enterovesicales, colovesicales, que sería más frecuente de diverticulitis y carcinoma colorectal, y también fístulas rectovesicales o vesicovaginales. También tenemos los hongos, como la Candida albicans, cuerpos extraños y trauma. Tenemos también que en la vejiga tenemos patologías que son funcionales. Dentro de estas tenemos la vejiga neurógena, que es una disfunción causada por lesiones neurológicas como esclerosis múltiple, lesiones medulares, Parkinson, y la vejiga hiperactiva, que son contracciones involuntarias del músculo detrusor causando urgencia urinaria y posible incontinencia. Entonces van a haber hallazgos, por ejemplo en la vejiga neurógena vamos a encontrar una pared vesical engrosada y vamos a encontrar que hay residuo postmiccional elevado en la ecografía, porque se está vaciando incompletamente esa vejiga que está hipoactiva, ¿sí? Podemos encontrar divertículos vesicales, que son protrusiones de la mucosa a través de la pared vesical, y esto puede conllevar a una hidronefrosis. Entonces estos hallazgos pueden encontrarse, ¿sí? En estas patologías. Aquí lo que hablaba, los hallazgos de vejiga neurógena, ¿sí? Que también lo podemos ver en cistografía miccional. Aquí hay una imagen en que vamos a ver una vejiga súper irregular, de alta presión, que puede estar relacionado con reflujo vesicoureteral, divertículos vesicales y pseudodivertículos también, como signos de lucha. También dentro de la patología estructural tenemos otros hallazgos como divertículos, el ureterocele, y vamos a hablar de fístulas. El divertículo, vamos a hablar primero de los divertículos vesicales, que son hernias de la mucosa vesical a través de las fibras musculares del detrusor, ¿sí? Se dividen en el congénito o de Hutch, que es paraureteral, cerca de la unión uretrovesical, y el adquirido, que generalmente son secundarios a patología por obstrucción del tracto de salida, la vejiga de lucha, retencionista o neurógena. Entonces, ¿cómo vamos a observarlo en la ecografía? En este ejemplo, en esta imagen, la vamos a ver como una imagen anecoica, exofítica, a la pared de la vejiga, pero unida a un cuello. Entonces, básicamente es eso, una protrusión de la pared de la vejiga, por la cual la mucosa se hernia a través de la pared de la vejiga, ¿no? Pueden ser solitarios o múltiples y su tamaño puede variar considerablemente. Se dice que tienen un pico a los 10 años en los niños y otro pico para hallarlos a los 60, 70 años en los ancianos. ¿Sí? Y bueno, pueden complicarse estos divertículos debido a esta que existe. Y bueno, puede generar cálculos o en su defecto pueden romperse la vejiga, ¿no? No son muy grandes. Entonces acá tenemos ejemplos de un divertículo vesical, tanto en la fase venosa y en la derecha que en la fase de uroexcreción. También tenemos como otra patología el ureterocele. El ureterocele consiste en una dilatación quística de la porción submucosa distal de uno o ambos uréteres, ¿sí? Vamos a ver que se clasifican en ortotópicos o simples cuando presentan una posición anatómica normal y ectópico cuando se localiza en otro lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hallar como en la ecografía? Como un quiste anecoico de paredes finas dentro de la vejiga, con o sin duplicación renal que puede estar relacionado a esto, ¿sí? Y el chorro ureteral en el Doppler ayuda a descartar una obstrucción completa. Entonces, en estas imágenes de ecografía vemos que en la pared a nivel postero superior izquierda hay una imagen redondeada de bordes definidos, la cual evidencia contenido heterogéneo que es predominantemente hipocogénico, ¿sí? Entonces,
Se dice que los ureteroceles afectan más a mujeres, dentro de 4 a 7 veces más que los hombres, y la mayoría de los ureteroceles son congénitos. Generalmente son asociados con la inserción ectópica del uréter con un sistema colector duplicado. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de un ureterocele que se presenta como una estructura quística que se proyecta hacia la vejiga, a menudo cerca de la ubicación normal de la unión vesico-ureteral. ¿Sí? En la mayoría de los casos, como hemos dicho, es ectópica, por lo tanto no se va a encontrar en esta ubicación habitual del orificio ureteral. ¿Sí? Y podemos encontrar como hallazgos que el uréter puede estar también dilatado. Acá así se ve en tomografía los ureteroceles. Entonces aquí se ve que el uréter izquierdo está dilatado hasta el extremo distal. Entonces, y se ve un ureterocele intravesical que está separado del catéter que está ahí. Se ve como una imagen hipodensa. Entonces, ya para terminar, tenemos las fístulas vesicales que pueden ser subdivididas. Son comunicaciones anormales entre la vejiga y cualquier otra estructura anatómica. ¿Sí? Y los estudios por imágenes que van a servir para su estudio va a ser la cistografía, la ecografía excretora, la tomografía y en algunos casos la resonancia. Entonces, la fístula enterovesical es una comunicación entre vejiga e intestino. Las causas más frecuentes hay que buscarlo en pacientes con diverticulitis, cáncer de colon o enfermedad de Crohn. Nos va a servir la tomografía con contraste y con fase de euroexcreción. ¿Sí? Vamos a encontrar aire en la vejiga o el paso de contraste del intestino a la vejiga. Esos son los hallazgos clave. Si hay una fístula vesicovaginal, las causas son las complicaciones postquirúrgicas o radioterapia pélvica. Y también la cistografía nos ayudaría, pero también la tomografía con contraste y con fase de euroexcreción. También existen las fístulas vesicocutáneas cuando se van hacia la piel, que generalmente ocurren por accesos, por infecciones crónicas o cirugías pélvicas. Y las fístulas vesicoprostática o vesicoseminal, que son debido a postquirúrgicos de próstata, radioterapia o accesos prostáticos. Entonces, estos son ejemplos de fístula enterovesical. Aquí vemos la imagen, una tomografía con fase venosa, donde vemos que hay burbujas en el interior de la vejiga. Y ahí se ve en la imagen B que se debe a una fístula, una comunicación que existe entre el intestino y la propia vejiga. Esta es una imagen sagital de un paciente que tenía una diverticulitis, una enfermedad diverticular, que en ellos es frecuente encontrar este tipo de hallazgos, ¿sí? Que hay que ir a buscarlos. Aquí, por ejemplo, el contraste se instiló por el recto y vemos que pasó a la vejiga, ¿no? Entonces también se ve que hay presencia de gas dentro del lumen de la vejiga. Este es un ejemplo de una imagen sagital para evidenciar una fístula vesicovaginal, en donde el contraste de la vejiga va a pasar para la parte de la cavidad uterina y ver su trayecto posterior de la vejiga, ¿no? Otra patología son las hernias vesicales, que consisten en el deslizamiento de la vejiga en una hernia inguinal. Es muy raro, pero bueno, el 70% se presentan en varones, más frecuente, y de región inguinal derecha. Aquí se puede ver la imagen, una hernia inguinal y el contenido vesical dentro de ella. Y otra patología es hallar cálculos en la vesícula, ¿sí? Los cálculos urinarios que se encuentran principalmente en la vejiga generalmente son el 5% de todos los cálculos del tracto urinario. Y se dice que se dividen en primarios, secundarios y migratorios.
Los primarios se forman en ausencia de otra anomalía del tracto urinario y se observan más frecuentemente en niños en áreas endémicas. Y el secundario se forma en una vejiga que está normal o a partir de concreciones en material extraño, por ejemplo, unos catéteres urinarios. Y los migratorios son generalmente cálculos que han migrado desde la parte del riñón, del uréter, hacia la vejiga. Entonces, se dice que los cálculos secundarios, que se deben a éstasis urinaria, pueden deberse a una obstrucción en la salida de la vejiga o a una vejiga neurogénica, o también a divertículos o cistoceles. O el cuerpo extraño, en este caso el catéter Foley, también predispone a formar cálculos. ¿Sí? Entonces, en estas imágenes, ¿cómo lo vamos a hallar? En la ecografía lo vamos a ver ecogénicos con sombra acústica posterior y se mueven. ¿Sí? Y en los hallazgos en tomografía, bueno, como una imagen hiperdensa, redondeada, que tiene densidad cálcica, ¿no? En este ejemplo aquí lo vemos claramente. Y por último, hablar un poco acerca de los traumatismos vesicales, que es cualquier lesión violenta ejercida sobre la vejiga, que se clasifican, ¿no?, en contusiones, en roturas intraperitoneales o roturas extraperitoneales. Sabemos que la vejiga tiene una parte que conecta con el peritoneo y otra fuera. Aquí lo que nos va a servir es la tomografía, y bueno, más que nada la cistografía por TC, que ya habíamos dicho que es instilar contraste hacia la vejiga y bueno, ahí realizar la tomografía. En este caso vemos un paciente con una talla vesical, donde a nivel del abdomen inferior encontramos un trayecto fistuloso, conecta con el exterior, ¿sí? Y presenta rarefacción. Entonces, para realizar estos histogramas por TC hay que instilar al menos 300 ml de contraste diluido. O sea, 50 de contraste endovenoso lo combino con 50 de solución salina en la vejiga por gravedad y con la bolsa elevada a 40 centímetros por encima de la vejiga. Hay que saber que para esta recomendación, los pacientes masculinos con lesiones en la vejiga pueden tener una lesión uretral asociada y hay que tener cuidado. Si hay sangre en el meato uretral o hay hematuria, entonces hay que hacer un uretrograma retrógrado antes de colocar un catéter Foley. ¿Sí? O sea, si hay sospecha de trauma uretral, no hay que colocar un catéter Foley. Y la más común de estas lesiones de vejiga son extraperitoneales, pero también pueden ser intra y ahí la combinada. Entonces, la rotura extraperitoneal es la rotura de la vejiga fuera del espacio peritoneal. Es la más frecuente, ¿sí? Y bueno, se asocia frecuentemente con fracturas pélvicas en comparación con la rotura intraperitoneal. Y es causada por la laceración directa de la vejiga por un fragmento óseo. El signo del diente molar describe la apariencia característica en forma de U invertida del contraste extravasado en el espacio extraperitoneal. Entonces, acá hay ejemplos. Esta es una tomografía sin contraste. Vemos que hay estrías de líquido dentro del retroperitoneo, acá en las flechas amarillas. No hay líquido entre los lazos del intestino. Y el cistograma por TC en la imagen de la derecha muestra el signo del diente de mola de contraste, extravasado anterior. Entonces vemos acá en las flechas rojas. Y lateral a la vejiga. Quiere decir que el contraste ha pasado de la vejiga hacia afuera. ¿Sí? Y hay algunos focos extraluminales de gas que se ven aquí en las flechas rojas, dentro de esa colección de contraste extraperitoneal. Y otra es la ruptura intraperitoneal, que generalmente ocurre con la vejiga que tiene el peritoneo, que es en la cúpula, ¿sí? Y se extravasa por ahí y se queda el contraste en el peritoneo. Básicamente es eso. Y aquí el contraste se intercala entre las asas intestinales, esa es la característica. Y se trata quirúrgicamente. Entonces vemos aquí en esta imagen, arriba a la izquierda, como hay un defecto aquí en la vejiga y el líquido sale y se mezcla entre las asas intestinales. ¿Sí? Y abajo vemos también un cistograma por TC en el que hay contraste extravasado entre las asas intestinales, que eso es característico de una ruptura de vejiga intraperitoneal. Por último, hablar del hematoma vesical, que puede ser un hallazgo
que lo podemos encontrar. Este es en una ecografía. El que vamos a ver un nivel líquido-líquido y es hiperecogénico. Y bueno, pueden haber múltiples causas como el trauma, pero también puede ser por infección del tracto urinario y neoplasias. ¿Sí? Y bueno,